y versículo 10. Primero de Crónicas, capítulo 4, versículo 9 y versículo 10. Mientras usted lo busca ahí en su Biblia, quiero saludar al hermano Pedro Dávila, que esta semana me reportaba sintonía y decía: pastor, yo todos los domingos estoy conectado a la transmisión desde casa. También a Martín desde Estados Unidos y su familia. Un aplauso para los que nos ven a través de la web. Dios les bendiga. ¿Qué dice la escritura? Y Jabes fue más ilustre que sus hermanos, al cual su madre llamó Jabes, diciendo: por cuanto lo di a luz en dolor. Lea conmigo el versículo 10. E invocó Jabes al Dios de Israel, diciendo: oh, si me dieras bendición y ensancharas mi territorio, y si tu mano estuviere conmigo y me libraras del mal, para que no me dañe. Y le otorgó Dios lo que pidió. Yo quiero que usted bendiga al que está a su lado con esta promesa bíblica. Dígale: Dios te va a otorgar lo que pidas en esta mañana. Denle un aplauso al Señor por eso. Diga: Dios nos va a otorgar lo que pidamos en esta mañana. Y yo quiero hablar en los próximos minutos sobre la importancia de hacer una oración extraordinaria. Cuando miramos el libro de Crónicas, es un libro de genealogías, de nombres muy difíciles. De hecho, estamos allí leyendo la lectura diaria, todos nosotros como iglesia, y es de esos libros difíciles de leer. Pero dentro de esa genealogía aparece la historia de este hombre ilustre, Jabes. Dice la Biblia 4 cosas de él. Primero, que fue más virtuoso que sus hermanos. Eso significa el nombre de Jabes. Eso significa el nombre de él, significa el virtuoso, aunque fue engendrado en dolor. Y la palabra ilustre viene de un vocablo hebreo que se traduce como numeroso, rico y honorable. Y yo quisiera saber cuántos aquí quisieran tener esa facultad de volverse numerosos, de volverse ricos, pero también honorables. A mí me gustaría seguir siendo parte de esa bendición de Dios aquí en la tierra. ¿A cuántos más les gustaría ser así de influyentes, de ser honorosos, numerosos, ricos y honorables? Mira al que está a su lado y dígale: tú vas a ser honorable. Y necesitamos eso. Dice la Biblia que Jabes se volvió ilustre, más que todos sus hermanos. Lo segundo que el texto dice es que Jabes había nacido con mucho dolor. Y la Biblia registra que la mamá lo tuvo en medio de un dolor. Parece que el parto no fue fácil. Quizá el parto de Jabes fue muy difícil. Algunos nacieron de partos difíciles. Algunos, escuchaba un testimonio de alguien que tuvieron que usar un forceps para sacarlo del vientre de su mamá, porque el parto era difícil. En aquella época no había esa tecnología que tenemos hoy para asistir a la mamita en su proceso de gestación. En aquel tiempo eran dos cosas: o nacía bien o nacía mal, o vivía el niño o moría la mamá. Y parece que el parto fue difícil, fue en dolor, pero a pesar de esa situación dolorosa, Jabes cambió la historia de su vida. Y yo quiero profetizar eso sobre usted. No importa lo que usted ha vivido hasta hoy, Dios va a cambiar tu historia y Dios tiene un plan de bendición para ti. Si yo fuera usted, estuviera cantando, gritando, celebrando, declarándolo en el nombre de Jesús. Dios te va a cambiar la historia. Pero lo tercero que el texto nos dice es que Jabes oró para que Dios lo bendijera. Y me encanta que el texto dice que le oró a una persona en específico. ¿A quién le oró? Al Dios de Israel. El vocablo hebreo es Elohim Yisrael, el Dios de Israel. Y sabe que hoy la gente le ora a muchas cosas. Muchos le oran a la Pachamama, otros le oran al sol, otros adoran la luna. Nuestros ancestros adoraban la luna. Otros adoran las estrellas. Otros le rinden culto a las estatuas y a las imágenes. Pero dice la Biblia que Jabes tuvo una oración ilustre porque él le oró
a la persona correcta. Le oró y le pidió al Dios de Israel. Señoras y señores, el Dios de Israel está aquí y Él quiere escuchar tu oración y mi oración. Y cuando tú y yo le buscamos, oramos, clamamos a Él, Él nos responde. La Biblia dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Así que prepárate, porque viene una respuesta de parte de Dios para tu vida, porque tú vas a empezar a clamarle al Dios de Israel. Amén. ¿Sabes algo? Necesitamos en este tiempo niños que aprendan a orar y le oren a Dios. Necesitamos en este tiempo, Emanuel, jóvenes que aprendan a orar. De seguro en el campamento vamos a hablar de la búsqueda de Dios. Pero también necesitamos hombres y mujeres que clamen a Dios, al Dios de Israel. Y esa oración de Jabes tenía 4 componentes. Primer componente, el componente del favor. El segundo componente era el componente del poder de Dios. El tercer componente era el componente de la expansión. Y el cuarto componente era el componente de la protección divina. ¿Y por qué digo eso? Porque la oración de Jabes tenía 4 frases. La primera frase fue: Señor, te ruego que me bendigas. ¿Puede usted hacer esa oración al contar 3? 1, 2 y 3. Qué bonito, qué lindo. Cuando usted hace esa oración, usted le está pidiendo a Dios favor. ¿Cuántos necesitan el favor de Dios? Todos aquí necesitamos el favor de Dios. El favor de Dios es necesario para todo y para todos. Necesitamos favor. La segunda frase de la oración de Jabes, ¿cuál fue? Señor, ensancha mi territorio. ¿Puede hacer esa oración al contar 3? 1, 2 y 3. Eso significa expansión. Todos necesitamos una expansión, un ensanchamiento en nuestra vida. Pero la tercera oración de Jabes fue, y esta es muy hermosa, capítulo 4, versículo 10. Él dijo: Dios, quiero que tu mano esté conmigo. Repite esa oración al contar 3. 1, 2 y 3. Eso significa el toque divino. Eso significa el poder de Dios, la asistencia de Dios. Y la cuarta frase de la oración de Jabes, ¿cuál es? Y Señor, te pido algo, guárdame del mal. ¿Para qué? Para que no me dañe. Él dijo: Señor, guárdame del mal para que no me dañe. ¿Puede hacer esa oración usted también? 1, 2 y 3. Ahora, ¿cuánto se demoraría usted haciendo esa oración todos los días? Señor, bendíceme, ensancha mi territorio, que tu mano esté sobre mí y guárdame del mal para que no me dañe. ¿Cuántos segundos nos tardamos? A ver, vamos a mirar. 1, 2 y 3. Señor, bendíceme, ensancha mi territorio, que tu mano esté sobre mí y guárdame del mal para que no me dañe. No llegamos a 10 segundos. ¿Y cuántos podrían asumir el reto y el desafío de hacer una oración así de simple, de sencilla, pero tan profunda y tan contundente por los próximos 50 años de su vida? Levánteme la mano los que puedan hacer ese reto por los próximos 50 años, cada vez que se despierte en la cama, apenas abra sus ojos, antes de revisar las notificaciones de WhatsApp, de Facebook, de Instagram, de TikTok o de cualquier red que usted tenga, usted va a decir, dígalo conmigo: Señor, bendíceme. Señor, ensancha mi territorio. Señor, que tu mano esté sobre mí y guárdame del mal para que no me dañe. Y la Biblia dice que Dios le otorgó lo que Jabes estaba pidiendo. Así que yo quiero remitirle a usted esta palabra. A partir de hoy, si usted ora, Dios le va a conceder lo que usted esté pidiendo. Dígame amén, aplauda el nombre del Señor. Diga: viene una respuesta de parte de Dios para mi vida. Ahora, ¿qué necesitamos nosotros? Necesitamos orar más. ¿Qué necesita la iglesia? Orar más. ¿Qué necesitan los jóvenes? Orar más. ¿Qué necesitan las esposas? Hay un poder en la esposa que ora. ¿Qué necesitan las madres? ¿Qué necesita el esposo? Orar más. ¿Qué necesitan los solteros, Toño? Orar más.
Hay que orar, Toño. Amén. Toño es un hombre de oración. Lo conozco como un hombre tremendo de oración. Tremendo. Me está visitando mi hermano, el menor, Juan Jesús, odontólogo, vive en Bogotá, especialista en reconstrucción maxilar, soltero y sin compromiso. Hay que orar más. Juan, hay que orar más. ¿Qué necesitamos los padres? ¿Qué necesitan los líderes? ¿Qué necesitamos los pastores? Orar más. La Biblia dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré la tierra. Colombia será transformada si la iglesia sigue orando más. Amén. Ahora, ¿qué nos enseña Javes? Javes nos enseña que necesitamos hacer oraciones más audaces. Escriba eso por allí. Necesitamos oraciones más audaces. Necesitamos ser más inteligentes en la oración. Necesitamos espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Dios. Y necesitamos el espíritu de la oración. Cuando usted hace una oración audaz, Dios le responde. La oración audaz de Javes fue respondida. No hay nada más maravilloso que usted ore y Dios le responda. Es espectacular ver la respuesta de Dios en la oración. El proverbista dijo: la esperanza que se demora es tormento del corazón, pero árbol de vida es el deseo cumplido. Cuando Dios te concede un deseo, eso te llena de vida, te regocija, te rejuvenece. Por lo tanto, necesitamos orar más. Mis amados hermanos, la oración de Javes es una oración que nos demuestra que cuando oramos somos cambiados. Y hay una máxima sobre la oración que le quiero enseñar y que la vengo repitiendo hace años. Y escríbalo, abra comillas porque no es mía. La máxima es: la oración cambia al que ora. Cierro comillas. Lo voy a repetir: la oración cambia al que ora. Si usted ora, es cambiado. Por eso cuando usted ora con su esposa, la relación cambia. Por eso cuando usted ora con su esposo, la relación cambia. Por eso cuando usted ora con su liderazgo, la relación cambia. Por eso cuando usted ora con sus hijos cambian. La oración cambia. O Dios cambia por medio de la oración. Por eso, mis amados hermanos, Javes, aunque hizo una oración pequeña, tuvo una recompensa grande. Y no necesitamos volvernos expertos en la oración o usar palabras rebuscadas para orar. No, Dios escucha desde la simplicidad de tu ser. Hace unos años vi un video de un niño que se le acerca al papá. El papá estaba en su sillón leyendo el periódico un domingo en la mañana, y el niño se le acerca y le dice: oh, excelentísimo Padre, Padre mío, Padre hermoso, Padre precioso, soberano, Padre mío. Y el papá se lo queda mirando. ¿Y este qué le pasó? Y el niño sigue: ¿serás tan amable y podrías darme, magnífico Padre, un billete de 1,000 para comprarme una paleta? Y el papá: ¿y tienes que hablarme así para pedirme un helado? Y el niño le dijo: pues como así te escucho orando a papá todas las madrugadas, pues pensé que así me podía responder. Y a veces nosotros usamos ese mismo lenguaje que Jesús lo llamó a veces el lenguaje de la oración de los fariseos y publicanos, que oraban en público y trataban de impresionar a los demás. Pero la oración sencilla es la oración escuchada por Dios. Y yo te invito a que tengas una oración sencilla pero profunda, porque la oración sencilla traerá una recompensa grande de parte de Dios para tu vida. Y no importa si tú eres un cristiano nominal, común o corriente. Javes era un cristiano nominal, común y corriente,
Pero Jabes tomó la decisión de orar y Jabes fue cambiado. Cuando tú y yo decidimos orar, nuestra vida ordinaria se convierte en una vida extraordinaria. Y yo profetizo eso sobre ti, sobre tu empresa, sobre tu casa, sobre tu familia, sobre tu ministerio. Vienen los días extraordinarios de parte de Dios para tu vida. La Biblia dice que Dios hacía milagros extraordinarios por medio de la mano de Pablo. Levante su mano derecha al cielo y diga: a través de mi mano Dios hará milagros extraordinarios en mi vida, en mi casa, en mi familia, en el ministerio, en el nombre de Jesucristo. Amén. Vienen cosas extraordinarias. Viene un tiempo extraordinario. Alaba el nombre del Señor para Colombia, para nuestra casa. Viene una temporada extraordinaria. Por lo tanto, mis amados hermanos, si usted quiere tener una vida mayor de visión, necesita orar. Por lo tanto, iglesia, si necesitamos una visión mayor, necesitamos orar. Pero decídase a orar siendo detallista para Dios, es decir, haga un poco más de lo que Dios le pide. Por favor, pida para Dios, pero pida en grande y detalle lo que va a pedir para Dios. A veces somos muy generales en la oración. Señor, quiero que me des un carro. Y Dios dice: sí, pero ¿qué tipo de carro? Carro de mula, carro de peto, carro de helado. ¿Qué carro quieres? Necesitamos ser detallistas. Y necesitamos un carro de perro caliente, ¿o qué quieres? Necesitamos ser detallistas para Dios. Jabes fue detallista en su oración. Póngale la mano en el hombro a su vecino. Dígale: vecino, vecina, comadre, compadre, sé detallista. ¿Cómo quieres? Señor, quiero una novia. ¿Cómo la quieres? Señor, quiero una esposa. ¿Cómo la quieres? Señor, quiero una esposita. Bueno, te va a llegar una esposita. ¿Cómo la quieres? ¿Cómo quieres a ese hombre, a ese varón de Dios? Sé detallista. Ahora, no solamente para los asuntos personales, Dios también quiere que seamos detallistas en la visión y que vayamos un poco más de lo que a veces tenemos acostumbrado a pedir. Dios quiere que vayas un poco más y que te atrevas a pedir más. Atrévete a más. Atrévete a soñar. Se vale soñar. Aló. Se vale soñar, se vale pedirle a Dios más. Siempre cuento la anécdota de dos personas que estaban orando en el templo. Uno decía: Señor, necesito $5 millones para el proyecto de expansión del ministerio. Y la hermana oraba al lado y decía: Señor, yo solo te pido 20,000 pesos para un corrientazo. Y el hermano escuchando: Señor, escúchame acá, son $5 millones para el proyecto de expansión, para un auditorio de 5,000 personas, con salones de niños, Señor, con biblioteca, con salas de juego, pero también con comedor, parqueadero, Señor, y un buffet para darle comida a los niños pobres del Socorro. Y la hermana: Señor, con 17 compro un corrientazo en la plaza. Ahora, ambas oraciones son válidas. ¿Amén o no amén? Dios escucha la de $5 millones y también la de 17,000. Después la hermana se bajó a 12. Y el hermano dijo: hermana, espere, no me atormente a Dios ahora. Yo le doy los 15,000, váyase, que yo lo tengo aquí ocupado con 5 millones. Dele un aplauso al Señor. Atrévete a más. Jabes. Los hermanos que están esperando los 15,000 allá atrás, no hay. Jabes se atrevió a pedir más para Dios, para la visión de Dios. A veces somos muy pequeños en el tema de la visión de Dios. Aún en la empresa, por ejemplo, tu negocio, el negocio de los muebles. ¿Alguien aquí sabe trabajar con muebles? Bueno, el pastor Luis Hernando y su familia por generaciones trabajaron con muebles. Y en los muebles hay que ser detallistas, porque el toque final es lo que le va a dar la elegancia a esa mercancía y le va a dar el toque, el valor, el gusto. Aún en lo que hacemos necesitamos agregarle valor. A veces hacemos cosas para Dios que no le agregamos valor. Jesús dijo: corre la milla extra. Y no podemos ser básicos.
cuando nos esforzamos para darle a Dios más y tenemos una mentalidad de expansión, Dios bendice también de acuerdo a esa mentalidad. Jabes fue detallista en su oración. Usted y yo debemos ser detallistas y ser más específicos, porque Jabes se fue más allá de su limitación infantil. A veces tenemos una neuroprogramación lingüística infantil. No hay, no puedo, no tengo, es muy caro, y eso viene de la abuela, del papá, del tío. Hay una programación neurolingüística infantil que pasa como el elefantito que toda la vida lo amarraron a una estaca porque era pequeñito y no se podía escapar de allí, pero el elefante creció y ahora puede reventar esa estaca en el circo y salir de ese circo. Pero el elefantito ve la estaca y todos los días se acuerda que nunca pudo con esa estaca de niño y nunca la pudo levantar. Entonces ahora, aunque tiene la fuerza para hacerlo, no lo hace porque ya hay una programación que lo tiene ahí estancado. Yo nunca pude, yo no voy a poder, eso no es para mí. Jabes rompió su limitación infantil. Jabes dejó de hablar de aquello que le atormentaba. Y a veces Dios tiene que llevarnos a escenarios diferentes para que la mentalidad se nos rompa y podamos ver a Dios. Hace unos años estaba en Brasil predicando y yo prediqué un mensaje que para mi concepto estuvo bien. Dios estaba allí, Dios se glorificó, pero había otro profeta de Brasil allí escuchando con un traductor. Al final nos llevaron a un lugar para comer y yo sentía que ese profeta me quería decir algo y yo dije, ya viene. Dije, ya viene. ¿Con qué vendrá? No sé. Llamó al traductor y empezó a darme una palabra. Y lo que me dijo simplemente fue lo siguiente: hasta hoy hablarás de las cosas que te marcaron en tu niñez. Hasta hoy hablarás de lo que otros hicieron que glorificó a Dios. A partir de hoy dejarás de hablar del testimonio de otros y empezarás a hablar de lo que Dios está haciendo contigo. Deja de hablar de tu dolor del pasado y empieza a hablar de lo que Dios está haciendo contigo ahora. Y eso me bendijo, porque uno tiene la costumbre de contar todo lo que pasó en el pasado y entonces referencia todo desde el pasado y empieza a contar las mismas anécdotas del pasado y los hijos ya se conocen la misma historia del pasado y usted le cuenta 4000 veces la misma historia a sus hijos del pasado y es el mismo cuento del pasado. Pero hoy te digo de parte de Dios, rompe con tu pasado porque Dios quiere hacer algo nuevo. Dios te va a volver ilustre. Dele un aplauso al Señor. Ora y entiende lo nuevo que Dios va a hacer contigo. ¿Amén o no amén? Entonces dígale al que está a su lado, rompe con el dolor, rompe con el rechazo, porque Dios quiere usarte a pesar de lo que tú eres. Ahora yo le hago una pregunta aplicativa: ¿cuándo fue la última vez que Dios te usó para un milagro extraordinario? Otra pregunta: ¿cuándo fue la última vez que Dios usó tu vida para bendecir a alguien sin que tú lo supieras? Miren, le voy a contar este relato personal, Toño. Estaba dirigiendo la alabanza en Barranquilla. Ese día me enredé con los acordes y todo sonó horrible. Estaba tocando ahí, dirigiendo, se me enredó todo. Yo cantaba, tocaba, yo quería, porque cuando los músicos tocamos así de mal, uno quiere que el altar se abra y se lo trague, ¿sí o no? Y uno quiere que eso se termine rápido. Y con ese desespero, triste y cabizbajo, me bajé del altar. Y cuando estoy en la parte de atrás, una hermana se me acerca y me dice: pastor, no se imagina lo que Dios hizo conmigo. Y yo, ¿qué pasó? Desde que usted empezó a tocar y a cantar, Dios me ministró el alma. Y fui tocada, cada canción, cada acorde, Dios me tocaba. Y yo, ¿what? ¿En serio? ¿En serio? Y yo ahí me di cuenta que no soy yo, es Él. Denle un aplauso al Señor. No soy yo, es Él. No soy yo, es Él. Amén. Entonces Dios te va a usar y va a usar tu forma. Aló. Mira el que está a su lado, dígale: Dios te va a usar con tu forma.
Pero tenemos que aceptar nuestra asignación. ¿Cuál es la forma? Es decir, tu formación espiritual. Tu forma es tus oportunidades. Tu forma son tus recursos a la mano. Tu forma es tu personalidad. Tu forma son tus antecedentes pasados. Aún con tu testimonio, Dios lo puede usar para cambiar la vida de alguien. Pero si tú te dispones a vivir para Él y a vivir en oración, Dios va a transformar tu dolor en un motivo de bendición para otros. Yo declaro esa palabra. Dios te va a usar. Amén. Así que es tiempo de dejar de lamentarte. Efesios 2:10 dice que fuimos creados en Dios para buenas obras, las cuales Dios preparó ¿de qué? De antemano para que anduviéramos en ellas. Entonces Dios tiene bendiciones para nosotros que quizás no las hemos reclamado. Aló. Y necesitamos como Jabes volvernos ilustres para reclamar aquello que Dios tiene para nosotros. Muy bien, dicho esto, apenas estoy terminando la introducción. ¿Qué le pareció? Ahora sí voy a entrar en el mensaje. Dicho esto, ¿cómo me convierto en un gigante de oración? ¿Cómo me vuelvo ilustre a través de la oración? ¿Cómo oran los gigantes de la fe? Y hay 4 cosas que nos enseña Jabes. Primero, los grandes gigantes de fe aprenden a pedir a Dios. Mateo 7:7 dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abre. La naturaleza de Dios es bendecirte. Por eso tú tienes que pedir la bendición de Dios. Paso número 1, ore y pida la bendición de Dios. Los grandes hombres de Dios oran sin miedo. ¿Cómo ora el apóstol Pedro? Sin miedo, ¿sí o no? Sin miedo. Pero ¿qué nos pasa a nosotros? Ay, que no, que, ay, será, ay, me da vergüenza con Dios, ay, será que le pido. No. Pida sin miedo. Santiago 4:2 dice: hasta ahora nada habéis recibido porque no has pedido. Pida y se le dará. Esta semana yo iba a un relato de la historia patria, de la historia nuestra, caballeros, así algo de la cotidianidad. Algo de la cotidianidad. Necesitaba tanquear y no tenía. ¿A cuánto les ha pasado? Como se subió la gasolina tan alto, lo que antes yo usaba para tanquear en la camioneta, ahora gasto más. Y necesitaba moverme, y realmente les voy a ser sincero. ¿Me dan permiso para ser sincero y abrir mi corazón? Tenía solo para 2 galones. Y yo, Señor, voy a tanquear. Y voy a poner con dignidad 2 galones. 30,000, 40,000 pesos. ¿Cuántos? Menos de 40,000 pesos. Cuando llego a la estación de servicio, hay una hija espiritual de esta casa. Hola, pastor. Hola, hija, ¿qué tal? ¿Qué va a hacer? Pues voy a tanquear. ¿Con cuánto tanquea usted? Y yo, ay. ¿Qué le digo? ¿30 o 200? Y viene esa lucha. Porque ¿qué respondo si tengo 30? ¿Qué tal que diga? Sí, y la señora, ¡trae! Yo, ¡ay! Y me atreví a orar con fe y a hablar con fe. Y le dije: pues yo tanqueo con tanto. Le dijo: señorita, tanquele, yo pago con mi tarjeta. Yo, ¡aleluya! Dele un aplauso al Señor. Atrévase a pedir con fe. Atrévase a orar con fe. Mira al que está a su lado y dígale: vamos a romper esa lista pecueca, esa lista pequeña de oración. Dígale: vamos a cambiar la oración. Moisés pidió gloria. Éxodo 33:18. ¿Qué pidió Moisés? Gloria. ¿Le podían dar gloria? ¿Le podían dar gloria a Moisés? No. ¿Pero qué pidió? A ver, míreme acá. Moisés pidió gloria. ¿Le podían dar gloria? No. Moisés pidió gloria. ¿Le podían dar gloria en ese tiempo? ¿Por qué?
Porque la gloria lo mataba, ¿se acuerdan? Dios dijo, no, me estás pidiendo algo que nadie me ha pedido, la gloria te mata. Pero Moisés se atrevió a pedir lo que alguien no había pedido, aleluya. Y Dios le concedió, denle un aplauso al Señor, Dios le concedió ver gloria. Número dos, pida en grande. Ensancha el territorio, representa pedir en grande. Pídale a Dios que lo convierta a usted en una persona de mayor impacto para su gloria. Pídale a Dios que le convierta a usted en una persona ilustre en su territorio. Pídale a Dios que lo mueva en una persona de influencia. Pídale a Dios que le dé más responsabilidad. Pídale a Dios que aumente su número de oportunidades y de servicio al Dios de Israel. Dígale, Dios, yo quiero oportunidades de servicio. Ábreme las puertas. Aló. Pero hoy tenemos una iglesia que no ve las oportunidades de expandir el territorio y las fronteras. Jabes pidió nuevos territorios. Levante su mano ahora y diga, Señor, te pido nuevos territorios. Ay, no, aquí, ¿cómo está, hermano? Aquí en el Socorro, aquí camina. ¿Y cómo le va? Bien aquí, hermano, después que tenga, bendito sea Dios, mi arepita, mi caldito. Gloria a Dios, gloria. Sí, está bien, pero Dios quiere ensanchar tu territorio. Dios te quiere llevar más allá, pero necesito que tú lo pidas, necesito que tú lo creas, necesito que tú te metas en el cuento. Mira el que está a su lado, dígale, métete en el cuento con Dios, métete en la sintonía con Dios, métete en el radar. Oiga, a mí me sorprende cómo mi cuñado Alex se decidió a salir del Socorro y Dios lo llevó a una nueva asignación. Ahora está pastoreando en el Playón. Bienvenido, Alex, bienvenida, Liz. Y Dios lo va a llevar a más. Amén. Amén o no amén. Amén o no amén. Lo mismo hizo la pastora Meli cuando decidió dejar su tierra, Ecuador, por venirse con este negro para Colombia. Eso fue una oportunidad grande. Usted tiene que ver las oportunidades. Ella lo dejó todo y se vino a servir a Dios a esa tierra. Y muchos, ay, yo no me voy del Socorro, hagamos otra tierrita. No, y si Dios te quiere llevar, y si Dios te quiere mover, y si Dios te quiere sacar, ay no, qué miedo, qué susto. No, deja que Dios ensanche tu territorio. Deja que Dios mueva tu cerca mental. Deja que Dios rompa las marcas que limitan tu propiedad. Deja que Dios se mueva y te abra un campo mayor de posibilidades. Eso lo hizo también mi hermano. Se fue a los 17 años de Sincelejo a estudiar en la Universidad del Magdalena. Después se fue a la Hormiga Putumayo. Y nosotros allá con miedo. Ay, el niño, ¿qué niño? Ya tenía 20, no sé cuánto. En la Hormiga Putumayo, por allá una zona candela. Y mi mamá, oremos por el niño. ¿Qué niño? Deja que Dios te rompa la cerca mental. Mira el que está a su lado, dígale, mueve tu cerca mental. Vamos, dígale, mueve tu cerca mental. O eso no es lo que dice Isaías 54:2. Mírelo conmigo. Dice, amplía el espacio de tu carpa. ¿Sabe cuál es la carpa en la traducción hebrea? La torre de control. Póngase la manito aquí en la cabeza. Dígale, ay Dios mío, esta tuste mía. ¿Cómo es que se dice tuste? ¿Cómo es? Tusta, ponga la mano y dice, ay Señor, esta tusta mía. Dígale, Señor, vamos, dígalo, Señor, amplía el espacio de mi tusta. Ahora abra las dos manos, expándeme a la derecha y a la izquierda. Permíteme poblar ciudades abandonadas. Yo no tengo miedo. Yo voy por más. Denle un aplauso al Señor. Eso es lo que Dios quiere hacer contigo. Amén. Amén. Entonces hoy vamos a cambiar la oración. Jabes cambió la oración. Pídele a Dios que le permita invertir en la bolsa de valores. ¿Qué? Ay no, el Señor reprenda al diablo. En la única bolsa que yo invierto es en la bolsa de Lara. No, invierta en la bolsa de valores. Oiga, y algunos ni siquiera en la bolsa de Lara quieren invertir. Paguen, no sea tacaño, paguen los 2,000 pesos. Y van con el papel higiénico, con una cosa. Hola hermano, ¿cómo va? Aquí, invierte en la bolsa.
Invierta en la bolsa del de uno al menos. Invierta en la bolsa del mercado. Y aquí agarrado. No, invierte en una bolsa. Esa bolsa la puede usar después hasta para viajar. Yo conozco a un pastor que viajó con una bolsa de Lara en avión. Le sirvió. ¿Cuántos aquí quieren invertir en la bolsa de valores? Invierta en aumentar su negocio. Hola. Invierta y diversifique sus inversiones. Necesitamos mover las fronteras. Hermano, pídale a Dios naciones. Pídeme y te daré por herencia las naciones. Hermana, haga el viaje que su hijo le pagó o que ya le pagó. Ay, que me da miedo yo montarme en ese avión, pastor. Ay, no, viaje, salga, vaya, haga una empresa, pídale a Dios una isla. Señor, dame una isla. Pídale a Dios un avión, un jet privado. Ay, no, pastor. Dígale, Señor, dame un avión para predicar. Compre un mapamundi y empiece a orar por las naciones. Cómprele un mapamundi a sus hijos y empieza a ver nuevos campos. Pídale a Dios un nuevo campo para el ministerio. Pídale a Dios más conexiones. Pídale a Dios que cambie de ambiente, estar ahí todo el tiempo hablando con las personas las mismas cosas, la misma pelea, los mismos hermanitos, la misma hermanita ahí de siempre, toda la vida hablando de lo mismo. No. Mira, las 5 personas que están a tu alrededor te determinan. Y si tú me muestras la lista de personas que están a tu alrededor, yo te digo quién te influenciará para los próximos 10 años. Porque la gente con la que andas es la gente que te instruye. Jesús dijo: las malas conversaciones, dijo Pablo, corrompen las buenas costumbres. Tú necesitas cambiar tu círculo de influencia, más conexiones. Pídele a Dios una cita divina para predicar. Señor, conéctame con gente de influencia esta semana. Yo creo que se va a conectar gente de parte de Dios para tu vida. Vienen nuevos contactos de reino para tu vida, para tu casa y para tu ministerio. Dele un aplauso al Señor. Algo nuevo Dios va a hacer. Pero necesitas entender que las habilidades, la experiencia, el entrenamiento, aún tu apariencia son determinantes para que Dios te abra puertas. Tu apariencia, cómo hueles, cómo vistes, cómo te presentas, cómo están tus zapatos. No pienses que por tener los zapatos rotos y sucios se te va a abrir una puerta. No, eso no pasa nada, mi zapato está roto. Habla como un títere, pero él camina y el zapato habla así. El zapato roto no es una excusa. Yo tuve zapatos rotos, pero los pegaba. Yo tuve zapatos que tenían cámara de aire por debajo, pero le ponía doble suela. Sí, yo tenía un solo par de zapatos, pero lo cosía y después de coserlo lo embolaba. Eso no es excusa. Tu presentación, tu apariencia es importante, mi querido Javes, porque pronto se te va a abrir una puerta grande y eficaz y tienes que estar preparado. En los próximos días Dios abrirá una puerta. Amén. Eso es ensanchar el territorio. Tu voluntad más la decisión de Dios, entonces hará que una puerta se abra. Ahora, Javes dijo: Señor, dame un toque de tu grandeza, que tu mano esté conmigo. Hay una palabra en Zacarías, y esa palabra es: no es con espada ni con ejércitos, sino con mi Santo Espíritu. ¿Sabe qué necesitó David para vencer a Goliat? La mano de Dios. ¿Sabe qué necesitó Jacob para expandirse?
ángeles que subieran y bajaran. Yo creo en el nombre poderoso de Jesús que el poder de Dios que estuvo con Josué está contigo. Yo creo en el nombre de Jesús que el poder que estuvo con la iglesia primitiva, Hechos 1:8, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea y hasta lo último de la tierra. Y ese poder del Espíritu Santo está aquí, unido con la oración, con el ayuno, con la vigilia, con el entrenamiento. Algo grande Dios va a hacer. Hechos 11:21, la iglesia tenía el poder de Dios. Hechos 4:13, la iglesia tenía poder de Dios. Hechos 5:29, la iglesia tenía poder de Dios. Hechos 7:51, la iglesia tenía poder de Dios. Hechos 9:17, la iglesia tenía poder de Dios. Hechos 2:42, la iglesia tenía poder de Dios. Hechos 4:23, la iglesia tenía poder de Dios. Yo profetizo que esta iglesia tiene el poder del Espíritu Santo. La mano de Dios está contigo. Levante su mano y diga: necesito el poder de Dios. Necesito el poder del Espíritu Santo. Y lo último que Jabez dijo fue: Señor, guárdame del mal, guárdame del peligro. ¿Sabe? Hay peligros que atacan el éxito. Y lo más peligroso es el éxito. Pero necesitamos pedirle a Dios que en el éxito nos guarde. ¿Qué dijo Jabez? Señor, que cuando yo esté arriba, tú me guardes. Mateo 6:13. ¿Qué dijo Jesús? Guárdame del mal para que no me dañe. Jesús repitió la misma oración. Mateo 6:13. Mira lo que dijo Jesús, hablando de la oración y del Padre nuestro. Y no nos metas ¿dónde? En tentación. Y líbranos del mal. ¿Por qué? Porque tuyo es el reino, porque tuyo es el poder y porque tuya es ¿qué? La gloria. Hermanos, necesitamos pedirle a Dios que nos ayude para no cometer errores. Dígale: Señor, ayúdame para no cometer más errores. Necesitamos orar a Dios para que Dios nos libre del dolor y del sufrimiento malo. Dígale: Señor, vamos, dígale: Señor, guárdame del dolor y del sufrimiento malo. Necesitamos pedirle a Dios que nos libre de la tentación. Levante sus manos y dígale: Señor, líbrame de la tentación, líbrame de la presión, líbrame de los sentimientos, líbrame de las emociones, líbrame del ataque físico, de las necesidades de mi cuerpo, porque el diablo utiliza la tentación para vencernos. Pero hoy necesitamos hacer una declaración de victoria. El diablo ya fue vencido. Colóquese de pie y vamos a hacer esta declaración. Denle un aplauso al Señor, pero vamos a hacer esta declaración. Vamos a hacer esta declaración como Jabez. Colosenses 2:13 al 15. Mira esta declaración poderosa y aquí voy a concluir. Léalo conmigo porque es una declaración. Esto es una oración apostólica. Usted tiene que aprender a orar no por necesidades, sino con oraciones apostólicas y proféticas. Usted tiene que tomar la Biblia y orar con la Biblia. Eso tiene contundencia. Léalo conmigo. Y a vosotros, diga, y a mí, estando muerto en pecados, en la incircuncisión de mi carne, dígalo, me dio vida juntamente con él y me perdonó. Vamos, dígalo, y me perdonó de todos los pecados. Versículo 14. Anulando el acta de los decretos que estaba contra mí, que me era contraria, Cristo la quitó de en medio y la clavó en la cruz. Dele un aplauso al Señor. La clavó en la cruz. La clavó en la cruz. Versículo 15. Versículo 15. Mire lo que dice. Léalo fuerte. Y despojó a los principados y despojó a las potestades y las exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Ahora sí aplauda fuerte a Cristo. Él ya lo hizo. Aleluya. Una oración eficaz. Levante sus manos y ore conmigo. Levante sus manos y ore conmigo. Dígale: Señor, yo aquí vengo como Jabez. Usted por los próximos años va a hacer este desafío. Dígale: Señor, me comprometo a orar por los próximos 50 años, todas las mañanas, todas las tardes, todas las noches. Señor, voy a llevar un registro de oración. Señor, voy a hacer oraciones específicas en diferentes partes de mi casa. Señor, voy a usar la palabra para orar. Señor, voy a buscar compañeros de oración para ver un cambio en mi familia, en mis amigos, en la iglesia, en Colombia, en la sociedad.
Compañeros de oración, compañeros de oración. Tómele la mano al que está a su lado. Tómele la mano al que está a su lado. Dígale, vamos a orar. Porque algo grande Dios va a hacer. Ore con el que está a su lado. Dígale, algo grande Dios va a hacer, algo grande. Ahí tú tienes necesidades. Hay un patrón que viene de tu familia. Hay algo que te ha afectado. Hay algo que te ha dañado. Hay algo que te está robando la paz. Hay algo que te produce dolor en tu casa. Javes tenía algo que le producía dolor, pero decidió orar. Vamos, ora con tu hermano allí. Javes se volvió ilustre. Javes se volvió ilustre porque empezó a orar. Tú que estás en casa también ora con nosotros en este momento. Dile, Señor, bendíceme. Vamos, iglesia, ore por su hermano. Dígale, Señor, bendíceme y bendice a mi hermano.